¿Te has preguntado? ¿Cómo puedo comprar una casa sin depender de créditos o deudas? Parece magia, pero no. Esto es totalmente posible. Acompáñame en este video, donde te explicaré desde un enfoque práctico y sencillo, lo que debes hacer para lograr ese sueño que muchos consideran imposible. Así que si quieres saber cómo adquirir tu hogar sin crédito, quédate hasta el final, porque esto definitivamente cambiará tu vida. Para empezar, debes definir algunos aspectos claves antes de embarcarte en esta misión. Como primer paso, debes definir cuánto estás dispuesto a invertir en tu futura casa. Piensa en el tipo de propiedad que deseas. Evalúa aspectos importantes, como ubicación, tamaño, tipo de casa y el entorno que te gustaría tener. El segundo paso es definir el tiempo que planeas vivir en tu nueva casa. Esto será útil para trazar tus planes a mediano plazo y establecer tus metas financieras. El tercer paso es determinar cuánto dinero puedes ahorrar cada mes. Esto es fundamental para establecer tu plan de ahorros que te impulsará a acercarte a tu objetivo. Y ahora viene el cuarto paso, y uno de los más importantes. Invertir tus ahorros de manera inteligente para obtener un buen rendimiento. Aquí te ofrecemos algunas opciones seguras y con buenos resultados. Los fondos de inversión. Son vehículos que reúnen el dinero de múltiples inversores para comprar una variedad de activos. Investiga previamente fondos con trayectorias sólidas y buenos rendimientos históricos. Preferiblemente, busca opciones diversificadas y que inviertan en diferentes activos. Bonos del gobierno o bonos corporativos. Los bonos del gobierno son considerados una opción muy segura y conservadora, debido a que son emitidos por gobiernos estatales o federales con altas calificaciones crediticias. En este caso, los bonos del Tesoro de Estados Unidos son considerados uno de los más seguros del mundo. Además, a largo plazo, estos bonos ofrecen tasas de interés más altas, lo que ayuda a crecer tu patrimonio. Acciones estables. Diversifica tu cartera de inversión eligiendo empresas con un buen historial de crecimiento constante. Para esto, es esencial investigar los fundamentos de las empresas, su industria, su posición competitiva y su potencial de crecimiento futuro. Si pagan dividendos, mejor aún. Podrás reinvertir esos dividendos y acelerar tu proceso con la ayuda del interés compuesto. Ahora veamos un ejemplo práctico. Supongamos que Ana tiene $10,000 para invertir en su futura casa. Como ella quiere mantener su dinero seguro y busca obtener un buen rendimiento que la impulse a multiplicar su dinero, decide distribuir esos $10,000 de la siguiente manera. $5,000 en un fondo de inversión que ofrece un rendimiento promedio anual del 7%. $2,000 en bonos gubernamentales con una tasa de interés anual de 4%. Por último, $3,000 en acciones de empresas estables como Microsoft, McDonald's y Visa, que son compañías sólidas que han demostrado un grandioso crecimiento a lo largo de los años y que además pagan dividendos. Al cabo de un año, Ana revisa sus inversiones y nota que ha obtenido un asombroso resultado. El fondo de inversión le ha dado $350 de rendimiento. Los bonos gubernamentales le generaron $80 en intereses. Las acciones estables, aunque aquí el valor puede fluctuar constantemente, Ana recibió $100 en dividendos. Un total de $530 de rendimiento en solo un año. ¿No es asombroso? Es por esto que no debes dejar nunca tus ahorros debajo de un colchón y debes ponerlos a trabajar. Así es como funciona el interés compuesto, una especie de magia matemática que ayuda a hacer crecer tu dinero más rápido. Deja que tus inversiones generen intereses y reinvierte para obtener ganancias aún mayores. Ahora bien, aquí viene la estrategia clave que necesitas para comprar tu casa en un futuro cercano, sin préstamos ni hipotecas. Tomando el ejemplo de Ana, ella decide que su presupuesto será de $200,000 y planea hacerlo en un plazo de 5 años. En ese momento, tiene dos opciones. Opción 1.
comprar con crédito hipotecario. Vamos a suponer un caso en Estados Unidos, en 2023. Las condiciones de este crédito serían las siguientes. Una tasa de interés del 4.5% anual a 30 años. Además, debe hacer un pago inicial del 20%, es decir, $40,000. Por lo tanto, el costo de la casa de $200,000 menos los $40,000 de pago inicial da como resultado $160,000 a solicitar de hipoteca. Utilizando una calculadora de préstamos, la cuota mensual estimada según condiciones del año 2023 serían $810,70. Por lo tanto, Ana estaría pagando por su casa, al cabo de 30 años, $331,852 y de este monto, solo en intereses pagaría $131,850,74. Así como lo ves, ella estaría pagando el doble del monto que inicialmente pediría prestado, y a esto también hay que sumarle las demás comisiones y gastos que cobre el banco. Por otro lado, la opción 2. Realizar inversiones previas. Si dividimos $200,000 entre los 5 años de planificación, Ana debería ahorrar aproximadamente $3,000 al mes y reinvertir sus ganancias. Ahora, supongamos que ella invierte ese dinero en un fondo indexado, como el S&P 500, que históricamente ha dado un rendimiento promedio anual del 7.4%. Su panorama ahora se ve muy diferente comparado con la opción 1. Veamos el porqué. Utilizando una calculadora de interés compuesto, en donde suponemos que su capital inicial es de $3,000 y programando aportes mensuales de $3,000, lo que equivale a $36,000 al año. Después de 5 años, Ana acumularía $228,414,99. Con esta opción, no solo evita pagar una locura en intereses durante 30 años, sino que además gana dinero y lograría acumular lo suficiente para comprar su casa sin necesidad de una hipoteca. Recuerda que si no puedes ahorrar esa cantidad de dinero, no importa, aporta todo lo que puedas durante 5 años y al final, si necesitas pedir un crédito, el monto a solicitar será mucho menor gracias a tus inversiones. Si llegas a requerir una hipoteca, asegúrate de investigar bien tus opciones y de elegir la que mejor se adapte a tus necesidades y capacidad de pago. Compara diferentes instituciones financieras y condiciones para encontrar la mejor tasa. Así que ya lo sabes, comprar una casa sin crédito es un desafío que puedes superar con determinación y un buen plan de ahorro e inversión. Solo debes definir tu presupuesto, establecer un plazo, tu capacidad de ahorro y a comenzar a invertir inteligentemente. Si deseas saber más sobre cómo manejar tus finanzas y alcanzar tus objetivos, te invito a ver los videos que están en los enlaces en la descripción. Suscríbete a nuestro canal para obtener más contenido de valor. Si tienes dudas, no dudes en dejar tu pregunta en los comentarios. Hasta la próxima.